Ya. ¿Listo? Bueno, bienvenidos nuevamente. Bienvenidos sean todos ustedes, nuestros oyentes, a Punishment Podcast. El día de hoy tenemos un tema entre interesante, tonto, tertúlico y con todo lo demás que viene. Y son datos interesantes, sumamente innecesarios. De nada le va a servir saber esa clase de cosas, pero pues el hecho de que lo sepa lo va a hacer ver a un nivel de profundidad y de interés increíble. Vamos con ello. Cuando quiera, Diego. Claro, yo. Así es la vida, perro. Ya carandosa. Yo voy a empezar con uno muy interesante. Muy interesante. De algo que me gusta mucho. La gente sepa que me gusta mucho la Coca-Cola. Entonces les voy a decir. Sí, la coca por la cola. Le gustan las cosas oscuras. Uy. Fuertes declaraciones. Empezamos este podcast como muy mari. ¿De qué diablos estás hablando? Ya me conoces, March. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas. ¿Qué es ustedes dos? ¿Quién es el que le gustan las cosas negras? A mí no. A mí tampoco. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Solo la Coca-Cola. Racista. Declaraciones racistas en Punishment Podcast. Qué bien. ¿A qué vinimos? Ya nos burlamos de Argentina, ahora nos burlamos de los negros. Cada vez vamos peor. Bueno, yo voy a empezar por mi primer dato curioso e interesante en nuestro podcast. A ver. No sé si sabían que en Cuba y en Corea del Norte son dos países donde no se puede comprar Coca-Cola. Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo así? Es la facción democrática que no se permite en los estados del comunismo. Del comunismo, efectivamente. No, pues digamos, Coca-Cola salió lo de Cuba después de la revolución, cuando Fidel Castro pues tomó el poder. Y en Corea del Norte nunca se vendió. O sea, se hacen ventas así de contrabando y clandestinamente, pero nunca la empresa ha tenido presencia en ese país. O sea, comprar una Coca-Cola ya es como comprar marihuana. Bueno, no. Algo que sea realmente. Como comprar cualquier cosa ilegal. Como niños. Qué bien. No, marica, paga. Comenzamos. Ya nos fuimos a la mierda. No, ya nos censuraron, marica. No, ya. ¿Por qué? No, por nada. Yo no dije nada malo. Aseguró que comprábamos niños. Muy bien, Andrés, muy bien. No, baila. Yo no dije que compráramos niños. Dije que comprar Coca-Cola en ese momento es tan malo como comprar niños. Ay, no, marica. Bueno. Sigan con otro. Está bien. Sí, Hágale. sí, es una consulta. No, mentiras, espere. A ver, estoy intentando acordarme de datos curiosos. Bueno, ¿sí sabían que la mostaza sirve para curar los calambres? No, marica, no tengo ni idea. De hecho, Aunque sea cierto, creo que jamás me embadurnaría en mostaza. No. Para decir como, uy, qué chimba, mire cómo funciona con los calambres. O sea, no. Es para No. comérsela. Si usted come mostaza, se le quitan los calambres, o sea... Pues, marica, si usted huele gas sarín o gas mostaza, pues marica, también mostaza. Se le quitan. Salsa mostaza. Salsa mostaza. La salsa mostaza cura o quita los calambres. De hecho, los hockeyistas, iba a decir, los jugadores de hockey, muchas veces uno los puede ver cuando los castigan o están ahí como... Casi siempre los castigan por mal comportamiento, ¿no? Cuando están descansando, casi siempre les pasan como sobrecitos de mostaza, así como sobres de salsa de tomate, pero de mostaza. Y comen mostaza para quitarse los calambres.
eso se debe a que, bueno, los calambres muchas veces tienen un origen cerebral, digamos, como que esa contractura se genera a base de que el cerebro piensa que pues sigue ejerciendo como una fuerza o una tensión. Cuando se expone a un sabor muy fuerte, muy marcado, se concentra en eso y suele pasar que el calambre se va. Datazo. Okay. Mágico, mágico. Ahora vamos a ver a nuestras seguidoras mujeres, aparte de sus bolsos llenos de muchas cosas, llevar mostaza también, por si acaso. Porque a las mujeres solamente. Sí, porque solo a las mujeres les da calambres, marica. No digo que solo a las mujeres den calambres, solo que digo que las mujeres tienen esa facilidad de en los bolsos meter de todo, güey, de lo que necesitan. Ya Sí, comenzamos con la misoginia. ¿Sí ve? Primero vendemos niños. Ay, qué... Todos los males, güey. Uno no puede decir nada aquí porque me dicho, Andrés es, solo lo atacan. La epítome del mal. Vamos, Andrés, con su dato curioso. Bueno, mi dato curioso tiene algo que ver con una fascinación que tenía de pequeño, que era estudiar medicina y tal. Ah, ok, muy bien. Y, y era que los mayores avances que hubo dentro de la medicina, principalmente en el campo de la radiología, están basados en un proyecto que hizo Estados Unidos que se llama el Proyecto Sunshine. El Proyecto Sunshine se basaba en que después de lanzar las bombas en Nagasaki y en Hiroshima, entonces enviaban médicos internacionales a que fueran a las tierras y empezaran a cortar extremidades y partes del cuerpo de las personas, de los japoneses muertos. Tengo miedo, güey. Y llevarlos a laboratorios para que ellos pudieran estudiarlos y así develar, por ejemplo, cuál era la capacidad que tenía el cuerpo humano de recibir ciertos niveles de radiación y toda la cosa. Entonces, básicamente así fue que se creó la medicina de radiología. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Oiga, eso está Datazo interesante. interesante. Eso está re interesante. Sí, ese dato está interesante. Bueno, continúa, Diego, por favor. Yo no sé si ustedes saben por qué Facebook, el logo es azul. ¿Alguno sabe eso? No. Porque el man es daltónico y lo quería hacer morado, pero no distingue el color. Muy bien. No sea mi dato. Te tiró todo. Muy bien. Gracias por tirarse el dato del niño. Ah, qué pena, uno sabe. qué pena que robot Illuminati de Mark Zuckerberg. No, pues ya que Andrés tiró mi dato, pues voy a decir otro. Bueno, ¿sabían que McDonald's no vendía hamburguesas, sino vendía hot dogs? en sus inicios. En sus inicios. Marica, cállese usted, weón. Yo sabía la historia de McDonald's, que bueno, ellos comenzaron... No, mejor dígalo, Diego. No me la sé. Dígalo usted que ya no me la sé. Lo que pasa es que ellos comenzaron como un restaurante de comida al auto. En los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos hubo como el boom, que se le llamó el boom de los motores o el boom de los autos. Y todo el mundo quería andar en carro, siempre. Entonces... Todavía gasolineros. Sí, pero antes la gente prácticamente vivía en el carro, o sea, no se querían bajar para nada, ni siquiera para comer. Entonces los restaurantes tenían parqueaderos gigantes con un puesto de comida y los meseros o las meseras casi siempre iban en patines y llevaban la comida en patines porque así era más rápido. Pero entonces McDonald's, los hermanos McDonald's se dieron cuenta que estaban perdiendo plata porque se demoraban mucho haciendo la comida. Entonces escogieron lo que era más fácil y rápido de hacer en ese momento
y comenzaron pues vendiendo solo malteadas, hamburguesas, perros calientes y papas. Entonces así fue que comenzó McDonald's, como la primera forma de comida rápida real fue eso, que para aprovechar el tiempo, entonces se demoraban muy poco y realmente el invento de ellos fue crear una cocina que era más o menos de 2 metros cuadrados para que la gente no se moviera casi ni un centímetro y pudiera hacer todo lo más rápido posible. O sea, son unos esclavistas. Claro, no es. Yo no sé nuestros otros podcasts donde hablábamos de eso. De hecho tienen una película que se llama, bueno, en español se llama El hambre de poder. Sí, ahí explican y cuentan como pues la historia más o menos de cómo nació hoy y cómo se volvieron una gran franquicia. Sí. Sí, que de hecho esa película es muy real, o sea. Sí, o sea, es. Ahí muestran como una pelea que tuvieron ellos muy fuerte con el tipo que les estaba prácticamente manejando el negocio y que al final se los quitó. Y fue por los helados. Ellos no querían comenzar a vender helado falso, sino que querían seguir vendiendo helado normal para las malteadas. Y el tipo insistía en que usaran una mezcla especial y al final, pues es lo que están vendiendo ahorita. Sí, datazo. El helado de McDonald's no es helado, es mezcla lista. Es como una especie de malteada en leche que dejan congelar y ya. Sí, exacto. Es como un batilado muy barato, pero no sé por qué, pero los helados de McDonald's son muy ricos. De hecho, o sea, a mí no me gustan las hamburguesas de McDonald's. De hecho, lo que como son los helados, ¿no? Sí, son muy ricos. Y las papas. Coca-Cola. Y la Coca-Cola, sí, no, porque eso sí, tiene la mejor empresa vendiéndoles las bebidas, entonces, no, marica. Claro. ¿Sabían que John Pemberton, el creador de la Coca-Cola, es un veterano de la guerra civil? Él peleó por el sur. Y como, pues, obviamente en la guerra la gente sale muy herida, el tipo, y los del sur casi siempre quedan mutilados. El tipo tenía muchos dolores y buscando un remedio para sus dolores fue que se inventó la Coca-Cola. Sí, como el tipo era un farmacéutico. Pues. Y entonces el tipo era pues algo así. Sí, o sea, digamos que no tenía como tal título de farmacéutico, es que en esa época había una movida, algo así como los homeopáticos hoy en día, pero eran locos. Esa época, es que no me acuerdo, en la historia de la medicina es como la época de los tónicos y las bebidas milagrosas, algo así, y en Estados Unidos se movía mucho, entonces casi cualquier persona decían que era farmacéutico. Por eso dicen que John Pemberton era farmacéutico, pero como tal no, digamos que el título no lo tenía. Sí, uno tenía título de maricadas. Tenía título creo que de bioquímico, si no estoy mal. Sí, eso sí, creo que sí. Bueno, ahí fueron datos. John Pemberton era bioquímico, peleó en la guerra civil ya. En la guerra civil y inventó la Coca-Cola, que es lo más importante. ¿Sabían que la Coca-Cola no es la gaseosa más vieja? La Cola Román y la Inca Cola son más viejas que la Coca-Cola. Y hay una. El problema es conseguir Inca Cola, güey. En Perú, en cualquier lado, pero aquí. No, aquí no se consigue, pero. se consigue. Pero Cola Román sí se consigue y Cola Román es colombiana. Sí. Y ahí la primera Coca-Cola, la primera gaseosa como tal que existió, de la que se tiene datos, fue muy, muy anterior a la Coca-Cola y es ecuatoriana, pero es que no me acuerdo exactamente el nombre, tiene un nombre todo raro, no es indígena ni nada de eso, ya es relativamente marginal. Como esos que dicen, ay no, el chicle original era inca y no sé qué, pero no era chicle, era una goma de un árbol, no cuenta como chicle. Obviamente. Andrés, continúe. Entonces, a ver, no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que
en caso de desnutrición extrema, o sea, como a la gente que se mete a esos programas de supervivencia y demás, por el hecho de la mala alimentación, se les empiezan a caer los dientes. Hay un estudio que demuestra que una muela o un diente más o menos, o sea, no tiene que ser la más grande del planeta, sino más o menos, tiene en promedio entre 32 y 34 gramos y genera más o menos eso en proporción en calorías. Significa que si quiere sobrevivir, solo tiene que comerse sus dientes. ¿Con qué los va a masticar? No tengo ni idea, pero... No, se los baja con agüita. Si consiguen. Si consigue tal vez. Sí. Entonces, ese es mi dato. Interesante. Listo, yo no sé si ustedes saben que BMW empezó a vender autos por la derrota de la Primera Guerra Mundial. O sea, ellos se dedicaban a vender aviones, avionetas, helicópteros, y pues el tema de que Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial, la empresa prefirió dedicarse a fabricar autos. Ok. Es una de las empresas que facturan ahorita muy bien. Aquí lo que estamos es perdiendo plata, deberíamos estar trabajando allá. Sí. Obviamente van a contratarnos, claro. Obviamente, esto no es sino que usted llegue y diga como, me conozco la historia al pie de la letra. Ya que empezamos con empresas que se dedican a cosas que uno creería que no, la empresa Samsung originalmente era una venta de pescados y mariscos y vegetales, o sea, era una tienda. En Corea del Sur ellos pues trabajaban en la costa, bueno, obviamente trabajaban y eran comercializadores, pero de venta directa de pescado. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial consiguieron como un contrato estatal para suplir, creo que eran los americanos, no estoy seguro, a los gringos. Y después de eso, después de la Guerra de Corea, fue durante la Guerra de Corea que consiguieron el contrato estatal, qué pena. Después de la Guerra de Corea, el Estado daba subvenciones y ayudas para las empresas que se dedicaran a la producción de tecnología. Entonces cambiaron absolutamente todo de un momento a otro y comenzaron a producir productos tecnológicos hasta que se volvieron muy grandes. Se aliaron en algún momento con Apple, fueron la casa matriz y bueno, tal, y por eso existe el Samsung Galaxy hoy, porque antes vendían pescados. Ok. Yeah, pues. Yo sí sabía que esos diseños tan culos tenían que venir de algún lado. Del mar principalmente. Pero, por ejemplo, algún otro dato interesante es que el ser humano, una prudente parte proporcional de su peso es de caca. Ahora tengo que pensar a qué me puedo dedicar. Aproximadamente el cuerpo humano de un adulto es capaz de almacenar entre 14 y 17 kilogramos de solamente excremento. O sea que no tienes que adelgazar, lo que tienes es que ir al baño. Que cagar. Espera. ¿Cuánto porcentaje? ¿Cómo es la cosa? Entre 14 y 17 kilogramos de un cuerpo adulto es simplemente excremento. Marica, resto. 14 y 17, tío. Uy, marica. Es un montón, marica. Marica, si Edwin se pone a cagar en forma, marica, desaparece. Claro. Eso explica mucho porque cuando la gente tiene diarrea crónica adelgaza tanto. Claro, marica. Qué asco. Pero tiene sentido. Con otro dato que tengo. Solamente el 43% del peso del cuerpo humano
corresponde a células, solo el 43% corresponde a células humanas. El resto son bacterias, hongos y desechos. O sea, realmente si nos quitáramos todo lo que no es humano dentro de nosotros, quedaría solo el 43% de la masa nuestra. Supongo que dentro de eso están los 17 kilos de mierda. Posiblemente. Es bastante probable. Bueno, no sé si alguna vez escucharon una persona en Brasil que la intentaron asaltar y utilizó su computadora como defensa. Entonces, se explica que la empresa Apple hace sus laptops a prueba de balas. ¿Ah, sí? Oh. Sí, Mike. Deberíamos tener una sección que se llame Pongámoslo a prueba, pero es que conseguir algo Apple Sí. y para dispararle. Las armas aquí en Colombia fácil, pero una laptop Apple sí, no, complicado. No, esa parte es difícil. Sí, o sea, se supone que se hizo una prueba de balas y que digamos, al man le dispararon a la computadora y la prendió y funcionaba normal. Yo pensé que iba a decir, como le dispararon a la computadora y ella la puso de frente y rebotó la bala, mató al atracador. O sea, pues, no sé, esperaba un final mucho más interesante. Pero sí. Ya es bastante interesante que las laptops. No sé, eso tendría alguien que ponerlo a prueba, definitivamente. Sí, alguno de nuestros oyentes lo puede poner a prueba y nos dice si es verdad o si Sí, por claro. favor, dispárense, claro, obviamente. Se comunican con nosotros, conseguimos un arma, pero hacemos un video disparando. No es algo Apple, o sea, no aplica con los celulares, sino con las laptops, únicamente con las computadoras. Está bien, si alguna de nuestras ricas oyentes puede, adineradas, nos puede brindar un computador Apple. Como dato curioso, Andrés solo se refiere a nuestras oyentes siempre, si no... Pero tenemos más oyentes que oyentos. Oyentas que más oyentes. oyentes mujeres. Ahora sí las feministas se nos van a venir encima. Las mujeres son como monstruos insaciables, siempre quieren más. Nuevamente. ¿Qué hacemos si son más? O sea, ¿ustedes sabían que hay aproximadamente entre 5 y 7 mujeres por cada hombre en el mundo? O sea... ¡Soy gay, papi! ¡Soy gay! Estadísticamente es mayor la probabilidad de que nos escuchen más mujeres que hombres. Estadísticamente. Tiene sentido, además porque creo que aquí casi todos tenemos más amigas mujeres que hombres. Solo nos están escuchando los amigos. No, y creo que, digamos, en nuestra cuenta de Instagram, lo que más nos siguen son mujeres, la verdad. Sí, eso no tiene nada que ver con nada más, sino... Sí, ok, sí, vamos a dejarlo. Es una clase de datos curiosos. No sé qué dijo, pero miente. ¿Saben ustedes por qué los huevos se venden por docena o media docena y no se venden? O sea, las bandejas de huevos normalmente vienen de a media docena o de a una docena o de a 24 huevos ya la bandeja completa. O sea, de 2 docenas. Sí, pero pues eso ya es una cubeta como tal, sino normalmente en el mundo se venden de a docena o de a 6 huevos, o sea, media docena. ¿Por qué? No. Se cree o dicen que es porque, bueno, desde las unidades de medida anterior, cuando se vendían los huevos, desde un principio que fue la primera como civilización que se tiene datos de eso, fueron los asirios y los sumerios, y ellos tenían sistemas hexagesimales, no en base 10, sino en base 6. Entonces vendían los huevos de a 6. Ya posteriormente,
Se continuó con esa costumbre y se venden las cubetas de A6, porque si se vendieran de A5 o de A10 o de otra forma, no serían equilibradas en peso. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Voy a contar la historia de lo que fue la primera prueba de embarazo. La primera prueba de embarazo data de aproximadamente el año 1350 a.C. en el pueblo en la civilización de Egipto. Entonces, cuando una mujer estaba embarazada, llevaban dos bultos, un bulto de trigo y un bulto de cebada, haciendo que la mujer pues orinara en ambos bultos. Si de la orina, por ejemplo, crecía la semilla del trigo, pero no el de la cebada, se decía que el fruto de el embarazo iba a ser un niño. Por el contrario, si crecía, por ejemplo, la cebada, pero no el trigo, entonces lo que iban a hacer era una niña. Fue un test que funcionó durante muchísimo tiempo y de hecho tenía más o menos, o sea, según los estudios, tenía más o menos un 70% de veracidad en, digamos, en brindar la información como era. Oiga, re interesante. Pero entonces, digamos, si yo orino sobre un bulto de trigo. No funciona, solamente funciona con las mujeres embarazadas. Con la orina de las mujeres, no, con la orina de las mujeres que no estaban en embarazo ni nada, no funciona. Con la de los manes tampoco, porque lo que hace nacer la semilla, ya sea del trigo o de la cebada, era el estrógeno que tenía la orina de la mujer embarazada. Oiga, ese dato está re interesante. Oiga, sí. Ese está muy útil, de hecho. Ya sabemos que se necesita para sembrar. Te digo, se va. Pero mis comentarios son los misóginos, ¿sí ve? Este marica quiere mandar a todas las embarazadas al campo. Trabajos forzados. Nadie dijo eso. Andrés puede inventar una empresa de recolección de orina. No, qué asco. Para servir de fertilizante, güey. Muy bien. ¿Sabían que la orina de las personas diabéticas es dulce? No quisiera saber cómo sabe eso. Buen punto. ¿Y cómo sabe, Michael? Internet. Pero en serio, la orina de las personas diabéticas cuando están muy diabéticas es dulce. De hecho, esa era una básicamente de las... podemos decir que orinan jugo de manzana. ¡Qué asco! Continúe, Diego, por favor, o el que sea. ¡Qué asco! Mike, ¿ustedes sabían que hay un estado en Estados Unidos donde no se pueden cazar ratones? Donde no se pueden cazar ratones. Ah, ok, ya entendí. No. Ok. Creo que vieron mucho Stuart Little. Está prohibida la caza de ratones si uno no cuenta con una licencia, ya que tienen como una ley que protege la vida e integridad de esos pobres animalitos. Y es en Cleveland, Ohio. En Ohio no se puede. Pobres animalitos. ¿Ustedes que les gusta matar tanta rata por ahí? Yo nunca. ¿Cuándo se lo merecen? No deben ir allá. Interesante. No. Pues que si quieren, votense otro dato y yo les cuento otro. ¿Sabían que el Océano Pacífico cubre más de la mitad de la cobertura terrestre? De hecho, hay un punto en el que se podría atravesar la Tierra por la mitad en el Océano Pacífico y entraría en el Océano Pacífico la línea, digamos, imaginaria que se trace y saldría por el Océano Pacífico. Esa es como la principal razón por la que nunca se digamos, descubrió, entre muchas comillas, América antes. Pero el estrecho continental más cercano que existe
también es en el Océano Pacífico, o bueno, uno de los más cercanos, que son las Islas Diomedes, que quedan entre Rusia y Estados Unidos, y nunca se registró ningún ataque, o no se tiene ningún registro, digamos, legal de ningún ataque en las Islas Diomedes. Y es muy extraño porque pues Guerra Fría, Rusia, Estados Unidos, y nunca se hicieron nada. Siempre se pensaba que se iban a mandar bombas por otros lados, pero nunca atravesando el Océano Pacífico. Esa es una de las cosas que usan los terraplanistas para decir que por eso fue que no, que pues la Tierra es plana, cuando obviamente todos sabemos que no, que es un cuadrado. Que es una tortilla, claramente, sí. Sí. Me encanta lo